Bueno, hoy me ha tocado compartir a mí y la verdad que le preguntaba al Señor mientras preparaba esta palabra y le pedía, siempre le pido, creo que siempre cuando compartimos la palabra le pedimos que el Señor confirme la palabra que nos ha dado y lo digo siempre, creo que la palabra que les voy a compartir es la que el Señor puso en mi corazón. Y con los jóvenes venimos compartiendo los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas. Y hoy quiero compartir uno de esos encuentros. No sé si vieron la imagen, no se ve al protagonista de este encuentro, pero está ahí arriba del árbol. Es Zaqueo. Y es una palabra conocida y si nunca la leyeron, este es un buen momento para hacerlo. Pero antes de ir a la palabra, les quiero leer la introducción que ya los jóvenes seguro se saben de memoria, salvo este sábado que no la leí, pero la leo siempre y la quería compartir con ustedes. Y dice así: la samaritana, Pedro, Zaqueo, María Magdalena, la mujer adúltera, la cananea y su hija, la mujer con el flujo de sangre, el ciego Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro, Marta, María, Mateo, Tomás, Felipe y Andrés, la mujer encorvada, Juan y Santiago, el hombre de la mano seca, el endemoniado de Gadareno, el sordo mudo, Nicodemo, el leproso, la suegra de Pedro, el centurión romano y el ladrón junto a la cruz, son algunos de los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Jesús. Y podemos leer su testimonio en la Biblia. Y este encuentro definitivamente marcó sus vidas. Y yo estoy seguro de que cuando Jesús también vino a la nuestra vida fue marcada. Y Jesús a estas personas que le mencioné los liberó de enfermedades, angustias, pecados, miedos, cobardía, soledad, ambiciones, debilidades humanas, egoísmo. Pero no solamente los hizo libres, sino que lo que más me gusta que lo que hizo el Señor, los liberó y los llenó con su verdad, con su amor, con su luz, y le dio una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la paz que da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las circunstancias difíciles podemos tener y conservar esa paz confiando no en nosotros, sino en aquel que está en nosotros. Y a partir de ese encuentro, su vida fue transformada, como les dije. Fueron transformados por el Maestro. Y lo que más me gusta es que de todas estas personas que le leí, al igual que de todos nosotros, hay algo en particular, hay algo que compartimos. Quizás no todos fuimos sanados de una dolencia física, o no todos fuimos sacados de una situación precaria, o no todos fuimos cambiados de esa vida que traíamos, pero hay algo que sí compartimos. Y es que todos estábamos perdidos antes de venir al Señor. Todos estábamos perdidos. Todas estas personas estaban perdidas antes de que Jesús vaya a su encuentro. Y el texto que vamos a leer hoy culmina diciendo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y todos ellos lo estaban. Y Jesús fue por ellos. Y Jesús fue por nosotros en algún momento. Y es lo que más me apasiona, que no soy yo el que busqué a Jesús. Fue Jesús el que vino por mí. Fue Jesús el que vino por vos hoy. Y si me quieren acompañar, Lucas 19, vamos a leer del versículo 1 al 10. Lucas 19, del versículo 1 al 10. ¿Lo tienen? Amén. Mi versión dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos traído a tu casa a escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y esa palabra sembrada en el día de hoy pueda dar fruto, Señor. Yo te pido que uses mi vida, Señor, para transmitir la palabra que has puesto en mi corazón. Yo te pido, Señor, que no vean al barro, sino simplemente vean al alfarero detrás del barro, Señor. Que te vean a ti, Señor, en cada palabra. Yo te pido que obres, Señor, y con el poder de tu Espíritu Santo transformes nuestras vidas, Señor. Y que así como viniste al encuentro, Señor, de Zaqueo, lo hagas con nosotros el día de hoy, Señor, porque te necesitamos. Somos faltantes, somos errantes, Señor, somos necesitados de ti y de tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Transforma nuestra vida de manera diaria, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos traído en esta noche, Señor, y entregamos, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, para que seas tú que la pongas en nuestros corazones, Señor. Yo me voy a encargar, Señor, de que la palabra llegue a sus oídos, Señor, y te pido que tú te encargues de que esta palabra se siembre en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor les voy a compartir vamos a abordar 3 puntos de este pasaje. Y el primer punto que vamos a abordar es: la condición no limita a Jesús. Tu condición no limita a Jesús. Y vamos a ver por qué. Vamos al versículo 1 y 2. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí tenemos la condición de Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. ¿Cuál era la condición de Zaqueo? Pecador, rechazado y de mala reputación, y era de una clase social alta. Dice que era rico. ¿Por qué digo que era pecador? Los publicanos eran quienes cobraban los impuestos al pueblo, y sus ingresos eran deshonestos. Ellos engañaban, robaban y hasta inclusive extorsionaban al mismo pueblo para cobrar esos impuestos. Y Zaqueo no era un publicano más. Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea, Zaqueo estaba en la cima de aquellos que cobraban los impuestos. Entonces, era un pecador, su primer condición. Rechazado y de mala reputación por lo mismo que le dije, por ser engañador, por robar y extorsionar. Zaqueo tenía mala reputación y era rechazado por los demás. Y lo último que dice es clase social alta. Era rico, dice. Obviamente, tenía una vida diferente a los demás. ¿Por qué? Porque no solamente cobraba por eso, sino que también sacaba un extra de eso. Y en esto quiero hacer un alto. Jesús no hace distinción de personas ni de clases sociales. Finalizando el capítulo 18, Jesús se encuentra con un mendigo. Se encuentra con un mendigo y en el capítulo 19 vemos que al principio se encuentra con Zaqueo, que era, ¿qué dice? Rico. Y les voy a leer para que no hacerlos retroceder. Capítulo 18, versículo 35, dice: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. No sé si recuerdan aquel ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y sanó a aquel ciego. Bueno, no hace distinción de clases sociales. Él se detuvo por este mendigo, pero también se detuvo por Zaqueo, que tenía un poder adquisitivo alto. Ambos tenían algo también en común, y eso era que ellos reconocieron que necesitaba de Jesús. Y ahora la pregunta que yo me hacía mientras preparaba esta palabra: ¿nosotros reconocemos en nuestros corazones que necesitamos de Jesús? ¿Nosotros reconocemos nuestra condición? ¿Reconocemos que somos faltantes y que esa necesidad, ese vacío que sentimos es de Jesús? Jesús fue al encuentro tanto de ese mendigo como de Zaqueo porque ellos reconocieron su condición. Ellos reconocían
que le faltaba algo en su vida, y ese algo era Jesús, ese alguien era Jesús. Pero nosotros nos podemos preguntar, ¿estamos reconociendo actualmente nuestra necesidad de Jesús? ¿Estamos reconociendo de que ese vacío que sentimos solamente Él lo puede llenar? Pero no solamente esto, esta era la condición de Zaqueo, pecador, rechazado, de mala reputación, de una clase social alta, pero Zaqueo tenía un anhelo. Había un anhelo en el corazón de Zaqueo. Y ese anhelo era que él quería encontrarse con el Maestro, quería encontrarse con Jesús. Ese era su anhelo. Y eso es lo que hacía la diferencia. Yo les dije que finalizando este capítulo 18, el capítulo 18, él se encuentra con este mendigo. Versículos más arriba, él se encuentra, seguramente conocerán, con el joven rico. Y entabla un diálogo con ese joven. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de ese joven. Sabía que el anhelo de ese joven no era ser su discípulo, no era seguirlo. Y Jesús lo puso en aprieto y Jesús le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y ahí fue donde el joven se replanteó y dijo, no, tengo muchas posesiones. No me conviene seguir a Jesús. No me conviene perderlo todo para seguir a Jesús. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Porque sabía que el anhelo de ese joven no era seguirlo. El anhelo de Zaqueo sí era encontrarse con el Maestro. El joven sí se acercó a Jesús, pero no quería reemplazar la riqueza por Jesús. No quería que Jesús tome el control de su corazón. Y en este joven, lo que tenía el control de su corazón eran sus posesiones materiales. Y Jesús, cuando viene a una vida, no quiere parte de esa vida, la quiere completa. Ahora bien, Zaqueo tenía un anhelo, pero también tenía un impedimento. En el anhelo de Zaqueo, le voy a leer el versículo 3, la primera parte del versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Ahí está el anhelo de Zaqueo. Zaqueo estaba procurando ver quién era Jesús. Escuchó que Jesús iba de paso y procuraba ver quién era Jesús. Ese era el anhelo de Zaqueo, encontrarse con Jesús. Y yo me pregunté mientras preparaba y me tomé unos minutos y dije, mi anhelo realmente es conocer a Jesús cada día. Es verlo, es encontrarme con Él cada día. Porque no se trata de una sola vez. Se trata de todos los días, de encontrarme con el Señor todos los días. Mi intimidad con el Señor la tengo todos los días. No es solo una vez, yo no voy una sola vez y eso me dura durante meses. No es como una vacuna que yo, bueno, de acá a 3 años me aplico nuevamente. No, nuestra comunión con el Señor es diaria, es de todos los días. Ese anhelo puede estar latente y yo puedo querer ir al Señor, ir y buscarlo, pero eso lo tengo que alimentar cada día. Tengo que alimentar mi comunión con Él, mi relación con Él. Si yo pretendo conocer a Jesús, debo comunicarme con Él todos los días. Yo creo que todo aquel que tiene un amigo, porque muchas veces decimos que Jesús es nuestro amigo, ¿verdad? Pero todo el que tiene un amigo se comunica diariamente con ese amigo. Tiene una relación diaria con su amigo. Bueno, lo mismo con Jesús. Decimos que es nuestro amigo, diariamente tenemos que hablar con Él. Procuraba ver quién era Jesús, pero había un impedimento. Versículo 3b, la segunda parte del versículo 3 dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La multitud y su estatura. Esos eran sus obstáculos. La multitud y su estatura. Y ahora bien, si nosotros miramos nuestra vida, ¿cuál es nuestro obstáculo? Los compromisos, el trabajo, nuestro entorno, el pecado que me da vergüenza. ¿Qué me está impidiendo ver a Jesús? A Zaqueo era la multitud y su estatura. Él no podía ver, tenía un impedimento. Había un anhelo en su corazón, pero también había un impedimento, una barrera que no permitía que Zaqueo lo vea. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es nuestro impedimento? ¿Qué nos está impidiendo día a día poder ver a ese Jesús? A ese Jesús que está acá, que está en nuestra casa, que lo vemos reflejado en la creación. ¿Qué nos está impidiendo verlo? Quizás tenemos ese anhelo, pero hay algo que nos impide verlo. Y podemos identificarlo fácilmente. ¿Qué es el pecado? Ese pecado que nos da vergüenza y nos impide llegar al Señor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué obstaculiza nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo tenga ese encuentro? Y cuando lo identifico, Zaqueo identificó cuál era su obstáculo y tomó una decisión. Y vamos a ver la decisión de Zaqueo. Versículo 4 dice, corriendo delante, subió a un árbol
para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo tenía dos opciones: renunciar a ese anhelo y decir, en otra oportunidad será, o tenía que actuar y hacer algo para poder ver al maestro. Y él tomó una decisión. Y él dijo, voy a actuar. No renunció a ese anhelo. Tomó una determinación, corriendo delante, subió a un árbol porque había de pasar por allí. ¿Qué determinación vamos a tomar ante eso que nos está obstaculizando nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a renunciar y vamos a decir, no, la verdad que no puedo seguir luchando con este pecado? Me da vergüenza, no quiero, no soy digno. Y victimizarnos, o realmente decir, Señor, a pesar de esto, en mis debilidades, yo sé que tu palabra dice que tú te perfeccionas en mis debilidades y te la quiero entregar a ti. No me importa, ese anhelo sigue latente ahí y quiero conocerte. Quiero ir por vos. Quiero realmente tener un encuentro que cambie mi vida. Les decía, la condición no limita a Jesús, pero nuestra decisión sí lo hace. Nuestra condición de pecadores, de faltantes, no limita a Jesús para que Jesús venga a nuestro encuentro. No porque Él necesita encontrarse con nosotros, nosotros necesitamos de Él. Pero nuestra decisión sí lo hace. Todo aquel que reconoce ser pecador necesita el Evangelio, necesita escuchar las buenas nuevas, necesita un encuentro con Jesús. Todos nosotros, antes de haber conocido al Señor, estábamos en esa condición de pecadores sin manera de llegar al Señor. Y vino Jesús. Y vino por nosotros. Y hoy estás acá no porque tenías la hora libre, sino porque el Señor preparó este encuentro antes de que vos pensaras venir acá a este lugar. El Señor lo hizo. No fuiste vos. Y quizás estás diciendo, sí, yo me preparé, vine, sí. Pero el Señor estaba antes que nosotros acá. El Señor preparó este lugar, preparó esta palabra y Él preparó este encuentro con nosotros. Y esto es lo maravilloso. Entonces, el primer punto que quería abordar es: tu condición no limita el encuentro con Jesús, pero nuestra decisión sí lo hace. Y vamos a pasar al segundo punto que quiero abordar, y es: el encuentro con Jesús lleva consigo un propósito. Lo voy a repetir: el encuentro con Jesús lleva consigo un propósito. Vamos a ver el llamado de Jesús. Versículo 5. Vamos a leer la primera parte. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y cuando yo leía esto, me sorprendía porque yo me imaginé la escena. No sé ustedes, pero yo me suelo imaginar. Por eso me gusta ver estas imágenes y suelo hacerle la película. Y yo me imagino que no era solamente Zaqueo el que estaba subido a un árbol. Porque muchas personas, donde Jesús se movía, lo seguía una multitud. Entonces me imagino que muchos de ellos estaban con ese impedimento. Y muchos estaban trepados en los árboles tratando de ver a Jesús, tratando al menos de verlo de lejos. Pero dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús fue quien lo llamó, pero no solo eso, lo llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo. Zaqueo, desciende. El llamado es personal, es individual, es de cada uno de nosotros. Cada uno tiene un llamado diferente. Y el Señor viene y nos llama por nombre. No viene acá y dice, bueno, multitudes, síganme, sin nombre. No, viene personalmente. Javier, Manuel, viene personal con cada uno. El llamado es personal, es individual. Pero el llamado tiene un propósito. La segunda parte del versículo dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Posar, hospedarse, alojarse, quedarse. Hoy, porque hoy es necesario que yo ingrese a tu casa. Hoy es necesario que el Señor entre a nuestros corazones. Urge, es un llamado ahora. El Señor quiere entrar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro negocio. Pero Él no quiere solamente entrar. Él quiere el todo de donde Él va. Al Señor no le podemos dar el 50%. No le podemos decir, Señor, bueno, los lunes y martes, los domingos, lunes y martes, soy tuyo, el resto de la semana dame tiempo. Déjame hacer mis actividades tranquilo. No, el Señor no quiere eso. El Señor, cuando va a un lugar, cuando va a una vida, Él quiere todo. Quiere todo, quiere ser el centro de eso. Y no te estoy diciendo esto y decir, bueno, entonces voy a dejar mi trabajo. No. Él quiere ser el centro de tu trabajo.
Él quiere ser el centro de tu familia. Él quiere ser el centro de tu negocio. Él quiere ser el centro de lo que vos hagas. Porque cuando Jesús es el centro, nosotros podemos predicarlo a Él, podemos compartirlo a Él. Pero cuando lo ponemos a un lado y lo sumamos a nuestras actividades y decimos, bueno, Señor, este es mi calendario, fíjate qué hora libre te queda bien. No, Él no quiere eso. Él quiere que nosotros nos amoldemos a sus propósitos. Por eso Él vino en busca de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar que Jesús entre hoy a nuestras vidas y que tome el control de todo? Porque a veces parece una pregunta obvia y decimos, sí, estamos dispuestos, obviamente que estamos dispuestos a que el Señor entre a nuestras vidas. Pero que entre a nuestras vidas y tome el control de absolutamente todo. Y que todo aquello que no edifica, que todo aquello que no lo glorifica, se vaya de nuestras vidas. Es una decisión difícil y es una decisión para pensarla, pero que sin duda cualquiera que esté queriendo ser un discípulo del Señor va a decir que sí. Porque cuando el Señor entra, Él despoja todo aquello que no edifica y empieza a trabajar en nuestras vidas. Y empieza a quitar todo aquello que no estaba sumando en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos realmente a darle el control de nuestras vidas al Señor? Entonces, Jesús fue por ese llamado, llamó a Zaqueo y hubo una respuesta de parte de Zaqueo. Versículo 6 dice, entonces Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo no dudó. Zaqueo descendió de ese árbol y me imagino que se tiró del árbol y dijo, sí, maestro, te recibo en casa. Gozoso. Descendió a prisa y lo recibió con gozo. Sin importar su condición, sin importar que él era pecador, que su casa quizás estaba en desorden, él necesitaba que Jesús entre a su casa para ponerle orden. Él necesitaba de Jesús y por eso lo recibió con gozo. Y voy a poner este ejemplo que quizás para mí puede ser cotidiano. Tengo dos nenas y quizás a veces están jugando en el living, juguetes, peluches, desparramados por todos lados. Todos tratamos de tener nuestra casa en orden, ¿verdad? Pero hay un momento del día donde la casa, por más que queramos, no está en orden. Y bueno, imagínense esto. Los chicos jugando, un desorden en el living, está el almuerzo, pasamos a almorzar, los juguetes quedan ahí porque van a volver a jugar. Nos sentamos a la mesa, almorzamos, terminando de almorzar, los platos todos sucios porque estamos haciendo la sobremesa y golpean la puerta. Visita imprevista. ¿Qué hacen? ¿Abren la puerta o tratan de ordenar rápido? Tratan de ordenar rápido, ¿no? Peluche, abajo de la cama. Sí, tratamos de ponerle un orden. Bueno, a Zaqueo no le importó, su vida estaba en desorden, pero él quiso llevarlo al Señor. Dijo, Señor, vení, mi vida está así desordenada, pero yo quiero que entres y le pongas orden. Y gozoso lo llevó a su casa. No necesitamos primero ordenar nuestra vida para que Jesús entre. Necesitamos que Él ingrese y ponga orden. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre decimos, bueno, sí, cuando yo arregle esto, voy a ir al Señor. Cuando yo ponga en orden esto, voy a ir al Señor. No, vení así como estás. Vení así como estás. Él quiere restaurarte. Él quiere sanarte. A veces pensamos mucho y pasamos mucho tiempo tratando de solucionar nuestra vida y nunca lo vamos a lograr. Porque no es con nuestras fuerzas. Nosotros nunca vamos a poder transformar nuestras vidas. Y si queremos realmente ser discípulos del Señor, necesitamos que Él entre y le ponga orden a nuestra vida. Si nosotros intentamos por fuerza propia, no lo vamos a lograr. Pero no se trata solamente de recibirlo, sino que también se trata de disfrutar de su presencia. No es solamente recibirlo, sino disfrutar de su presencia. A veces yo creo que pareciera que nosotros los cristianos andamos más afanados que las personas que no conocen al Señor. Andamos preocupados y nos olvidamos que tenemos al Señor en nuestra vida y que Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y andamos más frustrados que todos, que inclusive alguien que no tiene al Señor. Y sin embargo nosotros le tendríamos que transmitir tranquilidad a ellos, le tendríamos que transmitir esa paz a ellos. Pero esa paz no viene de nosotros, viene del Señor. Él deposita esa paz en nuestra vida. Pero a veces las preocupaciones hacen que nosotros nos afanemos y a veces pueden ser cosas buenas. Pueden ser cosas buenas. Marta y María. Siempre lo digo, Marta y María. Y no quiero matar a Marta, ¿no? Porque necesitamos un corazón, la mentalidad de Marta, la mentalidad de servicio de Marta. Y me imagino que cuando Jesús fue a la casa de Marta y María,
No fue solo, fue con una comitiva y sí, obviamente quería atender. Marta estaba servicial, quería tener todo ordenado, que todos estén bien. Pero sin embargo, lo necesario ahí era estar en los pies de Jesús. Necesitamos la mentalidad de Marta con el corazón de María. Necesitamos bajar y decir, Señor, vos estás en mi vida. No puedo andar afanado, no puedo andar desesperado. No puedo estar con ese afán de querer hacer todo y olvidarme de vos. Porque eso es lo que ocasiona nuestros compromisos, nuestras ganas de hacerlo todo, ocasionan que el Señor quede a un lado. Y no lo ponemos en el centro. Y cuando el Señor sale de la ecuación, viene el desorden. Cuando el Señor sale del centro, toda mi vida se desordena. Y después quiero incluirlo al Señor y quiero decir, bueno, Señor, yo te quiero incluir, pero este tiempo tengo libre. Esta horita me sobra. Y quiero acomodar al Señor a mis horarios. Quiero acomodar al Señor a mi agenda. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere tomar el control y Él quiere ponerle orden acorde a su llamado, acorde a su propósito. Y el último punto de este encuentro que lleva consigo un propósito es que tu llamado va a recibir críticas. Versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No quiero extenderme mucho, simplemente quiero tocar dos cositas de esto. La primera, cuando el Señor te llama, no te detengas por el que dirán. No te detengas a juntar las piedras que te arrojan por el camino. No dejes de servir por la crítica. No dejes de caminar mirando al Señor. Tú continúa con la mirada puesta en el Señor. Porque ¿saben qué? Fiel es quien hizo la promesa. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y Él lo va a cumplir. Cuando el Señor te llama, no importa lo que suceda a tu alrededor, vos seguís con la mirada puesta en el Señor. Eso es lo que te va a mantener firmes en sus caminos. Y quizás las olas pueden golpear tu barca, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento te va a decir, tranquilo, todo está bien, yo sigo el control. Esto está bajo mis planes. Y siempre lo suelo decir, y siempre cuando vienen mis nenas o Jessy me dice algo, yo le digo, el Señor ya sabía que esto iba a suceder. El Señor lo ve todo con anticipación. Él tiene todo bajo su control. Nada pasa si Él no da la orden. Y esos días, voy a contar un pequeño paréntesis. Me olvidé mi portafolio, el portafoliito que nos regalaron. Y yo estaba en casa ya olvidado de eso. Y llega un mensaje y de casualidad miro, porque ya miro, digo, ¿quién se olvidó? Era yo el que me olvidé. Habían encontrado. Y yo me desesperé porque estaban las llaves de mi trabajo, estaban todo el control de estaba todo. O sea, yo empecé a pensar en el trastorno de decir, las llaves, ¿qué hago? Mañana tengo que ir temprano, soy el primero. Y Jessy me mira y me dice, siempre me decís que el Señor ya sabía y que estaba a control de todo. Y yo dije, cierto, es verdad, ahora lo tengo que aplicar en mí. El Señor está al control de todo. Y lo segundo que quiero tocar con esto con respecto a recibir críticas es para no estar en el otro lado. Primero, no te detengas a juntar las piedras, pero tampoco seas el que arroja las piedras. ¿Sí? Caer en la murmuración y el chisme es fácil. Es facilísimo. La murmuración es hablar de alguien sin que esa persona esté presente para defenderse. Y el chisme es ir repartiendo información verdadera o falsa para difamar a otro. Y caemos fácilmente en eso. Entonces, debemos tener las dos cosas presentes. No detenernos a juntar las piedras, pero tampoco ponernos del lado de quienes arrojan las piedras. Y así quiero pasar al último punto. Todo encuentro con Jesús produce un cambio. Primer punto que les leí era, tu condición no limita a Jesús. Acabamos de ver el encuentro con Jesús lleva consigo un propósito. Y este último punto es, todo encuentro con Jesús
produce un cambio. Siempre donde Jesús ingresa, donde Jesús va, las vidas son transformadas. Y si no, mirémonos hacia nosotros, hacia adentro. Y pregúntense, ¿no hubo un cambio desde que sentimos que el Señor vino a nuestra vida? Y pueden suceder dos cosas. Podemos decir, no, la verdad que no. Y bueno, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El llamado del Señor es hoy. Les decía, urge. El Señor hoy quiere entrar a nuestra casa. Hoy quiere volver a tomar el control de nuestra casa. O quiere tomarlo por primera vez porque quizás venimos a la iglesia hace mucho, pero nunca sentimos ese encuentro con el Señor. Entonces, cuando el Señor entra, produce un cambio. Y el primer cambio que se produce es el cambio de mentalidad. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo tuvo ese encuentro y su mentalidad cambió. Nadie lo obligó. Jesús no le dijo, bueno, Zaqueo, es hora de que hagas esto. Al joven rico, ¿recuerdan? Sí le dijo, ve y vende tus posesiones y dásela a los pobres. A Zaqueo no hizo falta darle ninguna orden. Él simplemente se levantó y dijo, el Señor vino a mi casa, no puedo continuar siendo el mismo. Si a alguien defraudé, a alguien fallé, quiero remediarlo. Quiero mostrar que realmente hubo un cambio en mi vida, que ese cambio está ocurriendo. Un encuentro genuino con Jesús produce arrepentimiento y el arrepentimiento trae fruto. Se ve reflejado en nuestra vida si el arrepentimiento fue genuino o no. No podemos engañar, ni siquiera a las personas, menos al Señor. Pero si hubo un arrepentimiento, vamos a ver el fruto en nuestra vida. Vamos a ver que hay un cambio. Juan el Bautista decía en Lucas 3, por tanto, den fruto dignos de arrepentimiento. Y dije la parte más sutil. Den fruto dignos de arrepentimiento. Realmente nuestra vida tiene que demostrar que hubo un cambio, de que el Señor entró, de que el Señor vino y empezó a cambiar. Quizás no es un cambio repentino, no es un cambio momentáneo, no es un cambio radical, pero tiene que haber un cambio progresivo. Tenemos que sentir que nuestra vida avanza, ya sea un paso, a 2 pasos, a 3 pasos, pero que está avanzando. Cuando el Señor viene no nos hace retroceder. Cuando Él viene, nos da ese llamado, no volvemos hacia atrás. Nosotros seguimos hacia adelante. Y ya sea lento el avance o rápido, estamos avanzando. Y necesitamos ver que ese avance está ocurriendo. Porque si no está ocurriendo, realmente estoy necesitando más de Jesús. Necesito menguar más para que Él siga creciendo más aún. Y poder ver ese cambio. Pero el encuentro también con Jesús trae salvación. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Jesús vio a Zaqueo, lo llamó por su nombre, entró a su casa, lo restauró, lo perdonó, pero también vino con la salvación. Y hoy el Señor quiere entrar a nuestras casas, quiere entrar a nuestros hogares, a nuestras familias. Quizás venimos caminando en el Señor hace rato, pero no nos dimos cuenta de que Él no estaba en medio de todo lo que hacíamos. Y el venir a la iglesia los domingos, el servir al Señor, el ir a la oración, no hace que yo no refleja que yo haya sido cambiado, porque eso lo puedo hacer como una rutina. Eso es parte de mi cambio. Pero si hay realmente un arrepentimiento genuino, si hay realmente un cambio en mi vida, voy a empezar a notar el fruto. Voy a empezar a notar el fruto del Espíritu y las personas lo van a empezar a notar. Y cada vez que yo vaya a hablar a alguien, no le voy a hablar ya desde mi humanidad. Le voy a hablar desde lo que el Señor pone en mi corazón, desde su palabra. Y por eso es importante leer la palabra. Porque nosotros podemos aconsejar desde nuestra experiencia, podemos ser motivadores y demás, pero la palabra es lo que cambia, la palabra es lo que transforma. Cuando venimos al Señor necesitamos llenarnos de Él, necesitamos conocerlo más a través de su palabra. Necesitamos que esa palabra que en nosotros hace efecto también poder compartirla. Porque les dije, todo aquel que reconoce que es pecador necesita de Jesús. Yo cada día me levanto y digo, Señor,
necesito de ti. Te fallo, te erro, me equivoco miles de veces. Pero te necesito. Necesito cambiar. Necesito ver en mi vida que mi vida sigue avanzando. Y oro cada vez pidiéndole al Señor que eso suceda. Pero no para que los demás vean en mí el cambio, no para que yo pueda ver ese cambio. Para que realmente yo pueda decir, sí, el Señor está en mi vida. Necesitamos caminar, pero tomados de la mano del Señor. Él no quiere ir a un costado, lejos, mirando lo que hacemos y decir, sí, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Y muchas veces nos afanamos con todo y nos olvidamos del Señor. Y andamos caminando como zombies. ¿Vieron las películas de zombies que andan caminando sin sentido por esos lugares? Bueno, muertos espiritualmente. Y nuestra vida no refleja ningún fruto del Señor. Y necesitamos que realmente el Señor venga a nuestra vida y renueve eso. Y como les decía al principio, Él fue quien vino primero a nuestro encuentro en esta noche. Nosotros quizás estamos pensando que vinimos a buscarlo a Él, a escuchar de su palabra, pero Él sabía todo lo que iba a ocurrir esta noche. Y Él vino antes que nosotros. Y Él preparó el lugar. Solamente que nosotros a veces como Marta estamos afanados, preocupados, quizás a veces pensando, decir, uy, bueno, ya está por terminar, ¿qué voy a cenar? ¿Dónde voy a comprar? Y no estoy dejando que el Señor realmente hable a mi corazón, hable a mi vida, ponga orden a todo aquello que perdió el control desde el momento que Él salió de ese lugar. Siempre me gusta imaginarme esto al extremo. El Señor no quiere parte de mi vida, quiere todo de mi vida. Y como les decía, no se refiere a decir, y bueno, hoy dejo mi trabajo, dejo mi familia. El Señor me quiere solo, quiere toda mi vida, no. Él quiere tomar el control de eso. Y que a través de eso las personas vean, que a través de tu familia las personas lo vean, que a través de tu negocio las personas lo vean, que a través de tus palabras las personas lo vean. Y debemos anhelar eso, debemos anhelar ese encuentro diario con Él. Debemos anhelar que el Señor cada día entre a nuestra casa, cada día venga a reposar en nuestra casa. Que realmente nuestros corazones sean transformados por Él. Zaqueo lo anhelaba. Y a pesar de que había un impedimento, él buscó la manera de pasar ese impedimento, de evadir ese impedimento. Porque él seguramente dijo en su cabeza, si no es hoy, no sé cuándo lo voy a ver a Jesús. Entonces necesito encontrarme con Él. Y ninguno de nosotros tiene el control de nuestras vidas. Ninguno sabe hasta qué año vamos a vivir. Y yo esto, antes cuando era chiquito, yo no conocía al Señor, yo pensaba en esto y decía, me daba pánico hablar de la muerte. Cuando empezaban a hablar de la muerte, yo decía, oh, no quiero, y me iba. No quería saber nada. Yo decía, no, yo soy chico, tengo mucha vida por delante, no quiero escuchar eso. Y escuchaba siempre a mi papá que hablaban entre ellos y sí, jodiéndose decían, sí, yo voy a morir primero para que vos no sufras, ¿no? Y así. Y yo decía, no quiero hablar de eso. Pero hoy, pensándolo de este lado, yo me pongo a pensar y digo, yo no tengo el control de eso, pero mientras viva, quiero que Jesús esté, porque si me muero, quiero despertarme a su lado. Quiero ir para arriba, quiero ir al cielo. No sé si hoy salgo y Daniel no existe más. Entonces quiero que mi vida esté a cuenta cada día. Creo que cada segundo mi vida esté a cuenta. Y cuando no lo logro, cuando me frustro, es que acudo a Él y le digo, Señor, no puedo. Y es ahí cuando Él se perfecciona en nuestras debilidades. Porque no crean que el Señor no ve nuestro pecado. No crean que el Señor no ve nuestra vida desordenada. No crean que el Señor no ve que Él no tiene el control de nuestra vida. Él lo ve. Pero Él necesita que nosotros confesemos ese pecado. A veces pensamos, no hubo un llamado de atención, el Señor no vio mi pecado. No, el Señor ve. Conoce cada corazón. Al Señor no lo podemos mentir. El Señor conoce hasta lo más profundo. Él escudriña nuestros corazones hasta lo más profundo, nuestros pensamientos. Y Él lo sabe todo, absolutamente todo. Él sabe si hubo un arrepentimiento genuino, si hubo un cambio, si realmente hay falta de perdón en nuestro corazón. Él sabe todo lo que hay en nuestra mente. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y necesitamos confesarlo para poder ser libres. El que confiesa, no dice el que confiesa ya es libre, dice el que confiesa y se aparta, haya misericordia. ¡Wow! Confesar
y apartarme. Siempre digo esto, cuando pienso en David, pienso en esto. Porque podemos decir, sí, pero David pecó y igual el Señor dijo que era un varón conforme a su corazón. No. David confesó y se apartó. La Biblia no vuelve a narrar que David volvió a caer en eso. Por eso fue hallado un varón conforme a su corazón. Y yo también quiero, cuando el Señor mira mi vida, diga, acá hay un varón conforme a mi corazón, que trata de hacer mi voluntad a pesar de sus dificultades. La vida de Zaqueo era una vida que no le hacía falta nada económicamente. Sí, tenía desprecios, tenía rechazo, pero con el dinero que tenía él, mucho no le importaba, él vivía de una manera diferente. Pero sin embargo había un vacío que nada llenaba, que sus bienes materiales no llenaban, que su dinero no llenaba, y ese vacío era Jesús. Jesús nos hizo de una manera tan perfecta que hay una partecita en nosotros que hace al todo, que no se llena con nada. Y voy a probar de todo para llenarlo y momentáneamente eso va a parecer que viene una paz a mí. Y después cuando todo pasa y caigo de vuelta en la realidad me doy cuenta de que dejó de existir esa paz. Pero sin embargo cuando el Señor viene y llena ese vacío, esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se va nunca. Las circunstancias difíciles pueden venir y esa paz está en medio de esas circunstancias. Los problemas pueden venir y esa paz está en medio de los problemas. Porque sé a quién tengo en mi vida. Sé que Jesús mora en mí. No importa la condición en la que has venido hoy. Jesús igual quiere encontrarse contigo. Jesús acordó este encuentro para encontrarse contigo. Él vino a vernos. No importa si vinimos de una semana súper cargada, súper difícil. Él vino a nuestro encuentro. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarnos a nosotros. Él vino por nosotros. Él vino por vos hoy. Él preparó este lugar, Él preparó este encuentro, Él preparó tu corazón. Ahora bien, ¿vas a tomar la decisión de ir a ese encuentro a pesar de tus impedimentos, de tus dificultades? ¿O vas a decir, no, bueno, en otra ocasión será? Es hoy. Les leía versículos más arriba. El llamado es hoy. Urge. Porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy. Como te decía, ninguno de nosotros tiene el control de la línea del tiempo y sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces tenemos que tratar de estar a cuenta con el Señor siempre. Y lo vamos a ver reflejado en el fruto que nuestra vida va dando en el camino. Lo vamos a ver reflejado en qué nosotros transmitimos a las personas. Nosotros somos encargados de llevar esa luz a esos lugares de oscuridad. Porque existe la oscuridad por la falta de esa luz. Y el Señor nos dio el privilegio, y es un privilegio, ¿por qué? Porque no somos dignos de compartir esas buenas nuevas. Nos dio el privilegio de hacerlo. Todo pecador que reconoce esa condición necesita escuchar del Evangelio. Necesita escuchar las buenas nuevas, necesita que Jesús entre a su vida. Y quizás nosotros tenemos esas buenas nuevas, pero no las estamos compartiendo. Y si hoy nos damos cuenta que no tenemos esas buenas nuevas, que Jesús realmente no está siendo el centro de nuestra vida, es la oportunidad para que nosotros vayamos en busca de ella. Y para que después nosotros seamos los encargados de llevar ese evangelio, de llevar esas buenas noticias. De que alguien justo murió por nosotros que éramos injustos. En una cruz, sin merecerlo. Sin merecerlo. Cada gota de su sangre derramada valió por cada alma que todavía se encuentra sin conocer al Señor. Y nosotros tenemos esa buena noticia y somos los encargados, el privilegio de poder compartir. Somos los encargados de llevar el reino de los cielos a esos lugares y establecer el reino para que el Rey reine en ese lugar. Ir y compartir el reino para que el Rey tome posesión de ese lugar. Y tenemos la oportunidad hoy. Tenemos la oportunidad de decirle, Señor, hasta acá he llegado con mi vida. Hasta acá he intentado con mis propias fuerzas. Zaqueo descendió deprisa y gozoso lo recibió.
Y ese vacío que Zaqueo tenía fue llenado con el amor del Señor. El Señor fue a buscar a Zaqueo, lo perdonó, lo sanó, lo restauró y trajo salvación a su casa. Trajo salvación a su casa. Y eso es lo que necesitamos hoy. Te pido que pienses por unos minutos qué es lo que está impidiendo que tengas ese encuentro con el Señor. ¿Cuál está siendo tu barrera? Quizás hasta ahora no te diste cuenta, pero tu vida empezó a estar afanada como hace tiempos cuando no conocías al Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo que realmente le entregues ese tiempo de calidad al Señor? Él vino a nuestro encuentro. Ahora la decisión está en nosotros de decir, sí, Señor, yo quiero tener ese encuentro. Quiero que realmente cambies mi vida. No quiero seguir viviendo una vida mediocre que con mis labios te honro, pero mi corazón está muy lejos de ti. La palabra lo dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Y a veces nosotros estamos en esa condición. Decimos conocerlo, decimos adorarlo, decimos servir al Rey de Reyes y sin embargo nuestro corazón está muy lejos de todo eso. Pero el Señor hoy vino a que esa situación cambie. A que todo eso que estaba impidiendo lo podamos entregar a sus pies. Y Él realmente pueda cambiar y ese arrepentimiento pueda venir a nuestras vidas y empiece a dar fruto. Y te invito a que ahí donde estás te puedas poner de pie. Y vamos a terminar esta reunión no solamente orando, sino también alabando al Señor. Y te invito a que te tomes unos segundos y pienses. Pienses si realmente el Señor hasta acá estaba siendo el centro de tu vida. O si simplemente era parte de esa ecuación a un lado. Y hoy es el momento, hoy es el llamado. El Señor hoy está queriendo entrar a nuestras vidas y cambiar todo lo que no viene de Él. Transformar todo aquello que con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Pero tenemos que tomar una decisión. El llamado es hoy. Ahora está en nosotros responder a ese llamado. Decir, sí, Señor, como Zaqueo, desciendo deprisa, entra a mi casa, cambia mi vida y que podamos empezar a ver ese fruto del arrepentimiento. Un fruto genuino. El Señor quiere tomar el control de tu vida, pero está en vos dárselo. Él lo puede tomar, obviamente que sí, Él es el dueño de todo. No hay nada que se le sea imposible. Él quiere entrar a tu vida hoy. Y yo te invito a que pienses en esas barreras y se las entregues al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche.